Amigos, tengan todos muy buenas noches y los saludamos hoy miércoles 13 de abril de 2022, cuando son exactamente las 20:01. Estamos trabajando para ustedes en los controles José Mora, en la conducción de La Boca del Lobo. Buenas noches, Najem, buenas noches a toda la audiencia. Nicolás Dursi los saluda. Fecha triste, Najem, para vos hoy. Sí, realmente más que triste, dolorosa y trágica, porque tal día como hoy se celebra el desgraciado regreso de Hugo Chávez Fría a la presidencia de la República. Se está riendo. Si eso no hubiera pasado, no hubieras tenido el placer de conocerme, ¿verdad? Y sí, así nomás. Sí, 20 años del regreso del comandante, como dicen los chavistas, a la presidencia después del golpe de Estado del 11 de abril del mismo año y de la misma semana. Bueno, nos perjudicó a todos, digamos las cosas como son. La vuelta del comandante Chávez al gobierno venezolano le dio oxígeno a la izquierda latinoamericana, y las consecuencias están a la vista. Hasta hoy. Y justamente hablando de que la izquierda, el proyecto castrochavista está vivo, justamente por eso vamos a conversar con Jorge Díaz. Él es politólogo egresado de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, y él va a conversar con nosotros justamente un tema realmente muy al vivo, muy candente, que son las elecciones en Colombia. Jorge, muy buenas noches y bienvenido a La Boca del Lobo. Buenas noches, Najem, buenas noches, Nicolás, un gusto saludarlos. Un saludo a todos los oyentes de La Boca del Lobo y de Radio 1000 en la ciudad de Asunción, Paraguay. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar hoy miércoles santo, día en que sale el nazareno a recorrer las calles. ¿Cómo se prepara el ambiente electoral en Colombia? En Colombia se vivió una polarización muy grande desde ya hace 4 años, que fue, digamos, los comicios electorales que dieron como vencedor al presidente Iván Duque, también contra el mismo candidato, contra Gustavo Petro. La polarización viene desde esa época. Sin embargo, todos estos 4 años, digamos que la izquierda recalcitrante de Colombia se ha encargado de fortalecer y fortalecer y fortalecer cada vez más un sentimiento de descontento. En estas elecciones estamos en la misma situación, sino que particularmente, no sé si ustedes ya lo habrán escuchado, hay ciertas dudas sobre el proceso de preconteo, de escrutinios y de cómo se han manejado las elecciones en Colombia, porque se han visto graves errores en la registraduría que no habían pasado nunca en la historia electoral de Colombia, y que hoy estamos viendo que dejan como vencedor a un partido al que le aparecen 500,000 de votos 2 días después de las elecciones, que es algo muy grave, porque deja mucho en entredicho pues precisamente el sistema electoral colombiano y cuál va a ser el futuro y cuáles van a ser las garantías de los próximos comicios, que es la primera vuelta presidencial y la segunda vuelta presidencial. El registrador pues no ha querido mucho asumir su responsabilidad, se ha declarado vencedor y no vencido, como él mismo lo ha dicho, y pues en últimas la sociedad está en esa situación en la que tristemente, si las cosas siguen por donde van, el día de las elecciones presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta, va a pasar que no va a haber credibilidad sobre el resultado, sea cual sea el ganador o sea cual sea el resultado. Algo peor, yo diría que el resultado es que va a ser un ganador sin legitimidad y va a ser cuestionado desde el comienzo, independientemente de gane quien gane. De acuerdo. Nicolás. Acuerdo, eso va a pasar porque, pues como usted ya lo había dicho, o como yo ya lo había dicho, más bien, qué pena, usted ve que después de un preconteo aparece 1,000,000 de votos más, aparecen 500,000 para el resto de partidos y 500,000 para un partido de una corriente política específica. Entonces le queda a usted ese sinsabor de no saber si definitivamente los resultados que a usted le está dando la Registraduría General de la Nación son verídicos, son eficientes, más aún cuando vemos algunas noticias recientemente donde nos dicen que aparentemente 300,000 jurados de votación votaron 2 veces, lo que es una conducta criminal de los jurados de votación. Otras noticias han salido, Nahem y Nicolás, y es que muchos dicen, o el mismo registrador dice, que muchos jurados de votación en todo el territorio
territorio nacional cometieron conductas criminales con los formularios donde se pregonan o donde se transmiten los resultados electorales a la registraduría central o digamos a los puntos centrales de conteo, lo que es muy difícil porque entonces ¿qué tenemos? Un país que acaba de tener unas elecciones con unos resultados diferentísimos a lo que se esperaba y a lo que planteaban las encuestas. Y lo segundo, un país que no tiene garantía sobre su sistema electoral porque no sabe qué está pasando en el sistema electoral y porque nos dicen cometieron delitos, hay 300.000 jurados que votaron doble vez, pero no nos dicen cómo vamos a solucionar eso o cómo nos van a dar las garantías para que el sistema electoral nos dé la credibilidad a los colombianos, nos dé la certeza a los colombianos de saber que quien gane en la segunda y en la primera vuelta va a ser definitivamente el que verdaderamente ganó por la voz del constituyente primario en Colombia. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, Nicolás te saluda. El peligro que yo veo en algún punto con esta situación que vos nos estás relatando es cómo reacciona una facción y cómo reacciona otra facción frente a resultados dudosos o un potencial fraude, ¿sí? La derecha históricamente se ha regido y se ha mantenido por lo que dictan las normas. ¿Sí? Asumo de antemano que la Constitución colombiana tiene previsto estas situaciones y cuáles son los mecanismos. Pero enfrente tenemos al famoso Cacas, que es, entiendo, un ex terrorista. El M-19. Del M-19. ¿Y qué se prevé en el supuesto caso que la izquierda se vea derrotada? ¿Cómo crees vos que van a reaccionar? Pues yo no le podría decir claramente cómo pudiera reaccionar la izquierda. Yo sí le quisiera mencionar más bien varias situaciones y como usted lo ha dicho, Colombia es una de las democracias más antiguas de América Latina, es casi la más antigua. Nosotros no hemos tenido procesos dictatoriales casi que en toda nuestra historia y la única dictadura que tuvimos después de Rojas Pinilla. Demasiado soft, para decirlo, fue una dictadura soft y fue una dictadura puesta precisamente por los demócratas. Entonces, usted aquí caracteriza dos sectores, un sector institucional, un sector respetuoso de la ley, un sector respetuoso de la Constitución, y se va a encontrar con otro sector que es más bien apático a todo lo que sea contrario a él. Porque aquí todo lo que no suene a lo que ellos creen, entonces es malo y es lo que debería acabarse en este país. Porque es que hay algo muy serio, Nicolás, y es que en este país se están pregonando un discurso de odio que pareciera un discurso más parecido al fascismo de Hitler y de Mussolini en Europa del siglo pasado, que un discurso que uno dijera de amor y de paz como ellos lo tienden a promover. Es una situación muy difícil cuando aquí a usted, por ser de una corriente diferente, le dicen es que vamos a acabar con el uribismo, que es una situación muy particular porque es que así es que comienzan las pugnas y es que así es que comienzan las cacerías de brujas en los regímenes totalitarios. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es algo que nosotros tenemos que denunciar. Pues usted ya sabe y ustedes ya han leído textos, Nicolás y Nahem, que ustedes son académicos y que han tenido la experiencia de cómo son las características de los populismos, un populismo demagogo, un populismo incendiario que seguramente si llega a perder va a querer sacar réditos de un discurso en el que van a tratar de vender un fraude y que evidentemente va a seguir incendiando el país como lo hicieron los últimos 4 años, porque Colombia lleva 4 años bajo el fuego pregonado por un sector político que no acepta la derrota y por un sector político que se quiere tomar el poder a toda costa. Bueno, quiero retomar contigo 2 cosas. Uno, que hay algunos cándidos o cómplices de oficio que hablan de que Petro se ha desmarcado del castrochavismo. Sin embargo, cuando escuchamos justamente frases como vamos a acabar el uribismo, es prácticamente escuchar a Hugo Chávez. Te lo digo porque yo en Venezuela escuchaba a Chávez cuando decía vamos a acabar con los oligarcas. ¿Está preparado el terreno entonces para por primera vez el gobierno de la izquierda y una izquierda radical, una izquierda autoritaria?
A mí a veces me pareciera que es inaudito que en Colombia algunas candidaturas prosperaran tanto como están prosperando, teniendo en cuenta que nosotros somos los principales receptores de migrantes de un país que está en la extrema pobreza, de un país en el que se le están robando las esperanzas a la gente y de un país donde a las personas les robaron todo, les robaron absolutamente todo. Aquí quieren decir que no son chavistas. Pero entonces tiene usted una persona, pero es que han cambiado el discurso, como lo han hecho todos los populistas de izquierda en toda la historia, y que terminan diciendo, es que ese no era verdadero socialismo, es que ese no era verdadero comunismo, nosotros venimos a traer algo nuevo. Entonces ya no dicen exprópiese, dice vamos a democratizar. Y cuando usted lee en algún plan de gobierno que dice en todo lo referente a los temas de agricultura, que dice democratizar la tierra, democratizar los medios de producción, democratizar la riqueza, democratizar las vías, entonces ahí es cuando usted comienza a ver cuál es el discurso que verdaderamente están moviendo. Y aquí en Colombia hay un plan de gobierno que pareciera la receta exacta que siguió Hugo Chávez para acabar con Venezuela. ¿Qué Ahora, sigue? cuando tú hablas de que le robaron todo, ¿a qué te refieres con que le robaron todo? Porque justamente el gobierno de Uribe le regresó a Colombia la paz, le regresó la estabilidad, le regresó un sueño impensado que fue el crecimiento económico de Colombia, históricamente no desarrollado antes. No, hago la comparación con Venezuela. Al pueblo al que le robaron todo fue al pueblo venezolano. Ah, ya. Y eso es algo a lo que nosotros tenemos que hacer énfasis. Qué pena si no me hice entender. Ahora, esa que tú hablas, perdón que te interrumpa, esa que tú hablas de la democratización, la que introdujo ese término en la campaña de Petro, ha sido la compañera de fórmula, la afrodescendiente Francia Márquez. Corrígeme tú. No sabría decirle la verdad, lo que yo sabría decirle es que es un término que vienen usando ya desde hace tiempo para ocultar un poco lo que es en verdad la expropiación y lo que es pues efectivamente atentar contra la propiedad privada de los ciudadanos. Ahora, Jorge, ¿Francia es más radical que Petro o Petro disimula más? Dígame. ¿Francia Márquez es más radical que Petro o Petro disimula más? Pues cuando usted escucha el tema, a veces Petro pareciera estar más moderado. Entiendo. La que vino entonces con más energía fue Francia. Para ir cerrando, háblanos de los números, porque para quienes nos están escuchando, esta es la tercera candidatura de Petro. Recordemos que Petro se enfrentó a la segunda candidatura de Juan Manuel Santos. No sé si tú te acuerdas cuando finalmente terminó Antana Mocus en la carrera final, que terminó venciendo la Santos. Y luego se candidató contra el actual presidente Iván Duque, y esta es la tercera candidatura. Sí. ¿Cómo está el panorama del otro espectro de los candidatos? Me refiero justamente a Fico Gutiérrez, me refiero al doctor en matemáticas, Fajardo. Sí. Pues mire, aquí hay dos cosas muy evidentes, y es que los dos candidatos que seguramente van a pasar en primera vuelta, porque así lo dicen las encuestas y porque así se está midiendo en la opinión pública, y porque eso fue lo que pudimos ver un poco después de las consultas de los precandidatos presidenciales, es que pues en algún sentido va a pasar, el que tiene su puesto seguro en la primera vuelta es Petro, pero creo que también el que más lo tiene seguro es Fico. Entonces la segunda vuelta será Petro-Fico. Lo que hay que ver es cómo se van a comportar los votantes de Fajardo, de si van a preferir una izquierda radical o si van a preferir una centro derecha, como la está planteando Federico Gutiérrez. O los de Ingrid Betancourt, que Ingrid Betancourt pareció haberse desmarcado de Petro. Pues, ¿qué haría usted si se enterara de una u otra manera que una de las personas que conforman la lista del partido de un candidato era la que negociaba con su liberación y la que negociaba con su vida a cambio de réditos políticos con un grupo terrorista y narcotraficante? Pues entonces en ese sentido usted se va dando cuenta y van apareciendo las llaves de a quién debería usted apoyar o no. Si a los terroristas que negociaron con su vida cuando usted estaba secuestrada, o a los demócratas que más bien la ayudaron a su liberación. Y bueno, realmente es un tema que queda para seguir viendo. Bueno, te vamos a señalar que esperamos seguir contando contigo para el seguimiento de esta campaña electoral, ¿no es así, Nicolás? Así mismo, Najem, agradecidos contigo, Jorge,
Y bueno, esperamos seguir en contacto con, como dijo Najem, siguiendo la evolución. No, agradecidos con ustedes por la invitación, con todos los oyentes de la ciudad de Asunción, y algo muy particular que quisiera decir antes de cerrar. La democracia es una situación que es muy difícil de recuperar y lo hemos visto en países como Cuba, donde ya van más de medio siglo encarcelados en un régimen totalitario que los tiene al borde de la pobreza extrema, o más bien viviendo en la pobreza extrema. Vemos un país como Venezuela, ya cruzando más de los 20 años de una crisis evidente y ya la gran parte de su población en otros territorios padeciendo de vulnerabilidad extrema, padeciendo de pobreza, de necesidad, después de haber sido el país más rico de América Latina. Vemos países alrededor del mundo con unas situaciones paupérrimas, con unas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque un día quisieron darle la oportunidad a quienes querían cambiarlo todo, a quienes decían que bajo la revolución deberíamos destruir todo para avanzar, y lo que terminaron haciendo fue destruyéndolo todo y cada día yendo más para atrás. La democracia no es fácil de recuperar. Muchísimas gracias. Bien, gracias a Jorge Díaz, y nos vamos a ir entonces a la primera pausa. Sí, bueno, Nicolás, hoy tenemos un tema no muy religioso. Vamos a tratar de agregarle tabasco en este día en que el Señor estaba caminando, entonces, creo que era por el Calvario, ¿no? Con la cruz sobre su espalda. Hay un tema interesante que es justamente la dictadura mediática que ha venido imponiendo estos medios progresistas modernos, y que, bueno, realmente lo que han tratado de imponer justamente es lo que se llama el concepto a mi juicio, errado, o con el cual está solapada la dictadura de la narrativa comunicacional, que es lo que se llama la corrección política. Cuéntanos tú, que tienes tiempo investigando y escribiendo sobre el tema, ¿en qué consiste esto? Qué linda toda esta corrección política, ¿no? ¿No les parece? De un momento al otro todos pensamos o debemos pensar de la misma manera, casualmente, que lo hacen los think tanks o los tanques de pensamiento de los Estados Unidos o de cualquiera de otras de estas sociedades supuestamente avanzadas. El problema es que si a vos se te ocurre pensar a través de tu propio criterio, te caen encima con las picadoras de carne, esas que también conocemos como medios de comunicación. Inmediatamente te acusan de retrógrado, de que por tu culpa, y este término no es mío, de que por tu culpa esta aldea no avanza, y todas cuestiones de ese estilo. De repente ahora todos se ofenden por todo. Hablar de cualquier tema se volvió casi una carrera de obstáculos, donde permanentemente tenemos que estar sorteando las vulnerabilidades mentales de todo el mundo. Los que ya tenemos algunos años estamos acostumbrados a que el gordo es gordo. Siempre fue así. Ahora es una persona con un cuerpo o con una cuerpa, según el caso, no hegemónico. El que no se baña ya no le puede decir yacarepó, gomero colchón, sin que se ofenda. Es una persona preocupada por el medio ambiente y el cuidado del agua. Oh, wow. Y así es como fueron matando hasta el sentido del humor, si te pones a pensar. Pero no termina de ser esto lo más preocupante a mi criterio. Lo grave de todo esto es la forma en que a través de los medios de comunicación fueron limitando el campo de pensamiento de las personas. Lo grave de todo es que lograron que la gente se autocensure para no tener que cargar en la espalda los marcantes de moda: transfóbico, homofóbico, racista, fascista. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, vamos a poner el cascabel al gato. Vamos a ponerle nombre y apellido a las cuestiones. Este fin de semana, se armó un escándalo en el Jet Set vernáculo. ¿Y a qué me refiero? Que me caso, que no me caso, que había una mujer en la despedida de soltero del caballero, que no era una mujer, sino que era un caballero en la despedida de soltero del caballero. Y bueno, ahí fueron donde se rompieron los cristales y la cuestión se fue de las manos. No es un hombre, es una mujer con pene. Sos un transfóbico, alcancé a leer en redes sociales. Porque cualquiera que no entienda, y si en lugar de estar escuchándonos, nos estuvieran leyendo, verían unas comillas muy grandes. Cualquiera que no entienda o simplemente no comparte de que se trate de una mujer, aunque tenga pene,
Es un transfóbico, un retrógrado, un fascista, un hombre de las cavernas que no merece vivir y disfrutar de las delicias de esta sociedad moderna. Te convierte automáticamente en un ser lleno de odio, según el discurso reinante. Y recuerden esta palabra hasta el final de mi alocución, odio. La corrección política hoy por hoy nos obliga a entender las cosas e incluso a hablar como lo dictan los nuevos parámetros de moralidad. Si defendés a Trump o a Bolsonaro, sos un fascista. Si entendés que Putin lleva algo de razón en su reclamo en la región del Donbass, o el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la OTAN son tan responsables como Putin en este conflicto, sos un asesino, un nazi. Si entendés, por ejemplo, que Black Lives Matter es un movimiento terrorista urbano, sos un racista. Y así nos movemos esquivando cada una de las frustraciones ajenas, porque son frustraciones, con cada una de tus opiniones cada vez más aplastadas por la silenciosa imposición, insisto con este concepto de la autocensura, al punto de pensar, al punto de haber convertido en realidad la libertad, hasta la libertad de pensar, en una entelequia, algo que solo vive en nuestras mentes. ¿Se acuerdan del famoso "a mí por un 10.000 no me van a llevar"? Por supuesto, ¿cómo olvidarlo? Sí que sí, no fue hace mucho, 5, 6, 7 años atrás. Es muy cercano en el tiempo como para que lo hayamos olvidado. ¿Recuerdan cómo nos reíamos todos de estos travestis que le bofetearon, y cito textual, al muchacho mientras le decían que por un 10.000 no me van a llevar? En esa época sí era válido el sentido del humor. La TV, las radios, incluso la prensa escrita se hizo eco de este tema. Salieron memes, canciones remixadas. Aún hoy he visto circular algunos stickers en el WhatsApp con esta persona. Pero claro, se trataba de un travesti pobre, un marginal que debía prostituirse para sobrevivir. Pasó el tiempo y en privado nos seguimos riendo. Los mismos medios que repitieron en un loop interminable el travesti del 10.000 son los que hoy se rasgan las vestiduras y nos quieren vender una diversidad, y quiero ser claro en esto, que no estamos obligados a aceptar, Najem. No estoy obligado a aceptar la nueva normalidad. Y acá quiero hacer un paréntesis para evitar los nuevos marcantes. Personalmente me preocupa muy poco con quién se acuesta cada quien, a quién ama cada quien. Lo que sí me preocupa son los criterios estéticos de una falsa moralidad que pretende decirme a mí, que me considero una persona relativamente inteligente y relativamente formada, pretende decirme en todos los campos de mi vida cómo debo pensar y actuar para que ellos puedan llevar sus negocios adelante. Si matás una cucaracha sos un héroe, y si matás una hermosa mariposa sos malo. La moral tiene criterios estéticos, dijo Nietzsche, para reflexionar sobre la dirección. Esta es una gran frase que nos sirve para reflexionar sobre la dirección que están tomando esta sociedad, amparada en la hipocresía de los gobiernos y de los medios de comunicación. En nuestro país, nadie le puede decir a nadie cómo debe vivir o cómo debe pensar, mucho menos los medios de comunicación, mucho menos aún sus periodistas. ¿Cátedra de moral? ¿Quién? ¿Enrique? ¿Quién? Cuéntanos. Enrique, Oscar, Menchi. Ninguno de ellos. ¿Y Benjamón? Santula. Ninguno de ellos nos puede dar clases de moral. Pero cuidado, Najem, tampoco nosotros. Es muy importante. ¿Sí? La diferencia es que nosotros, en nuestra concepción filosófica de la libertad, no tenemos en mente o no tenemos como premisa utilizar a ninguno de estos colectivos para cargarlo de resentimiento y odio hacia otros. Y recuerden, y acá volvemos al concepto que les dije, que recuerden, odiar no es más que un término actual para lo que en la Edad Media se le llamaba blasfemar. En el siglo XV no te arrodillabas ante Enrique IV de Castilla, eras un blasfemo. Si hoy no militás las causas de la corrección política es porque estás lleno de odio. El marxismo cultural, el que se presenta a sí mismo como una idea de sociedad evolucionada, es medieval. Bueno, me encanta esa palabra medieval y vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a profundizar justamente en esta discusión sobre la corrección política
que ha llegado a estupideces tan grandes como derribar estatuas que son monumentos históricos. Volvemos entonces a nosotros a esta discusión. Yo quiero hacerte una primera pregunta. ¿Quiénes son los que nos inculcan este odio a quien no piensa dentro de esta lógica de la corrección política? Divide y reinarás. El tema es que los medios hoy ya prácticamente no son medios de comunicación, son empresas de comunicación y responden obviamente y no digo que esté mal, ni siquiera voy a decir que está mal, responden a determinadas líneas editoriales de grupos económicos. Esos grupos... Ojo, eso es a nivel global. Por eso mismo, y esos grupos económicos, si vos empezás a hilar finito y cada vez más finito, te vas a encontrar con que hay 7, 8, 10 personas a nivel global que manejan o controlan el 80-90% de los medios. Entonces, podemos estar hablando prácticamente de un oligopolio. Y eso complica las cosas, ¿sí? Cuando vos tenés un discurso ajeno a la línea editorial general, tenés, no sé, Pasquín, blog, son conspiranoicos, y vos simplemente estás dando una visión, una perspectiva distinta de un tema. Entonces es muy difícil, muchas veces, evitar salir de esos marcantes, volviendo un poco a lo que conversábamos hace un ratito, y te hacen difícil el crecimiento y tratar de alcanzar con tu mensaje, equivocado o no, ¿sí? Pero tu mensaje... un mensaje que es propio, que es producto del racionamiento personal y con su propia argumentación. Totalmente, pero insisto con esto, equivocado o no. Vos tenés que dejar hablar, me tenés que dejar decir lo que yo tengo para decir. Es nuestro derecho. ¿Me entendés? Ahora, si cada vez que yo voy a salir a decir lo que quiero decir y vos me tildás de fascista, de intolerante, ¿quién de los dos es el fascista? Por supuesto que está del otro lado disparándome. ¿Me entendés? Bueno, lo que te puedo decir es que, si bien es cierto, dentro de esta gran dinámica mundial de que existen, digamos, un pequeño puñado de propietarios o de corporaciones de comunicación, también existe afortunadamente esa brecha en la que existen medios de comunicación que de alguna manera son emergentes, que tienen una línea editorial libertaria, de defensa a ultranza de los principios democráticos, de la propiedad privada, de los valores liberales, que son los que se consagraron y evolucionaron las sociedades occidentales, y que hoy son los que justamente estos amos de la verdad, que son los, me encantó como tú los llamaste, los progresistas mundiales, se han apoderado ellos realmente de lo que ellos consideran que es la verdad. La verdad no existe. Yo soy un convencido de... a mí alguna vez en algún ámbito me enseñaron la teoría de las 3 verdades. Está tu verdad, está mi verdad, y por encima nuestro está la verdad. Me hace recordar cuando yo estaba en la Universidad del Opus Dei en Caracas, en una clase de antropología, dijo el profesor, la verdad absoluta es Dios. No tengo ese concepto, no he sido bendecido con el don de la fe, pero aún así entiendo que la verdad está por encima de nosotros. Todos probablemente... todos y cada uno de nosotros tengamos una porción mínima de la verdad, ¿sí? Y esa verdad son las que van, esas verdades, cada porción de verdad que podemos llegar a tener cada uno de nosotros, van constituyendo por la propia dinámica de la sociedad la realidad, ¿sí? Y ahí volvemos a Aristóteles, que dijo que la única verdad es la realidad. Y bueno, también podemos decir, nosotros en historia decimos que aplicamos la ley de Einstein, que dice que la teoría de la relatividad. Entonces todo es relativo desde la perspectiva de quien lo mira, y también desde el periodo histórico donde es abordado ese fenómeno o esa realidad. Sí, sobre todo en el caso de la historia, que
generalmente se la estudia como un compartimento estanco. ¿Sí? La historia de Argentina, la historia de Paraguay, la historia de Venezuela. No, la historia yo personalmente la entiendo, decime vos, más como yo no sé mucho de historia. Claro, más como un proceso, o sea, de una serie de situaciones, de verdades, pequeñas verdades, concatenadas que constituyen o crean una realidad, digamos, un poco más amplia. Sí. Y bueno, lo mismo están tratando de hacer ahora. Cada cuestión es un compartimento estanco. bueno, Cada concepto. Diste en el clavo porque justamente lo que yo siempre le solía decir a mis estudiantes es que es la concatenación de hechos en una realidad con un sincretismo y un diacronismo es lo que permite llegar a una apreciación del fenómeno. Ahora, justamente con este tema de los medios que están fuera de esta gran lógica, gracias a Dios nosotros estamos, por ejemplo, en Radio 1000, que nos dio la oportunidad de tener un programa como este, un programa anticomunista y un programa libertario. Aprovechemos antes que se den cuenta. Bueno, hay otra... Me encantó algo que dijiste y yo quiero que me lo expliques porque dentro de mi lógica retrógrada, a lo mejor como soy historiador, yo sí me quedé en el pasado. ¿Qué es eso de una mujer con pene? Explícamelo. Bueno, es un concepto bastante moderno, bastante moderno. Es más, hoy estaba viendo en Chile las... No. Como diría un paraguayo, vae la cuñá con pene. ¿Lo dije bien? Mira, se está riendo José. Por eso te digo, es un concepto bastante moderno. Hoy estaba viendo unas imágenes de Chile donde las toallitas higiénicas tienen una señalización obligatoria y dicen producto unisex. No, pero no me preguntes más nada porque nos vamos a ir a la banquina. Perdóname. Esta es la idiotez más grande que he escuchado. Que las toallitas higiénicas son... Las toallitas higiénicas femeninas son unisex. Producto unisex. Perdón. Bueno, a mí que me llamen retrógrado de una vez. Ojo, yo quiero aclarar algo. Algunos escuchan para que no se confundan. Mi opinión personal, no sé la tuya, aunque ya tú lo dijiste, ¿no? Yo me considero libertario y parto del principio de que cada quien se relaciona amistosa, sexualmente con quien os apetezca. Siempre y cuando sean adultos y consensuados. Entonces, sobre la base de esos dos principios, no me interesa. Cada quien tiene la libertad de ejercer su sexualidad como os apetezca. Muy bien. Dicho esto, entonces cuando usted me habla de que las toallitas sanitarias son unisex, que es la toalla femenina, o de que existe este concepto nuevo de mujer con pene, realmente esto está tergiversando la realidad. Y sí, pero es una distorsión deliberada. Y hay conceptos más estúpidos aún. Cuéntamelos. Ya no es mujer embarazada. ¿Cómo es que es ahora? Personas gestantes. Personas gestantes, Eso cuerpos aprendí de los argentinos. O sea, muchachos, es momento de parar. Porque la única capaz de gestar, y quizás va a sonar grotesco, pero es lo que dice la biología, es la hembra. Por eso, pero hay un punto en el que vos tenés que parar, ¿sí? Yo entiendo los criterios estéticos que pueda llegar a tener la moral de cada uno. Ahora, el blanco es blanco y el negro es negro. Por supuesto. Independientemente de la concepción que vos después le quieras dar o la implicancia simbólica que vos le quieras dar al blanco o al negro. O como dicen nuestros amigos de la corrección política, es la autopercepción y no lo que nos dice la realidad. Bueno, pero yo soy un transmillonario. No me contestes más, que nos vamos a ir a una pausa nuevamente, pero quiero que me expliques esto que dijo Nietzsche, porque yo estoy muy limitado hoy, este pensamiento: si matas una cucaracha, eres un héroe; si matas una hermosa mariposa, eres malo. Yo creo que estamos en la era de la boludez. Bueno, ahora quiero conversar contigo y con nuestra audiencia de La Boca del Lobo. Los pontificadores. Mira que aquí en Paraguay, en los medios de comunicación, los grandes medios, o los que se autoabrogan ese adjetivo de grandes medios, hay pontificadores.
el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. No. Viti, después dice que no es religioso, José. Ajá, no, bueno. Lo dice Mateo. Claro. Hay que saber cómo piensa todo el mundo. Ok. No, a ver, pontificar no puede pontificar nadie. Ni Pancho. No, todos, absolutamente todos tenemos, ahora que está de moda, salir del closet. Si abrimos el closet de cada uno de nosotros, algún muerto va a caer. Oye, hablando de abrir el closet, hay una serie en Netflix, o creo que es una película, que un grupo de amigos comienzan a ver los WhatsApp de todos sus amigos y descubrieron que había otra persona a la que conocían. No estoy... Entonces se parece a lo que estás diciendo, ¿no? Que hay un closet, que cada persona es un closet. Y todos tenemos un muerto en el ropero, decía mi abuela. Muy sabias palabras. Todos tenemos un muerto en el ropero. Entonces, sin embargo, hay unos que con sus roperos, cargados o no, pontifican todos los días por las pantallas y los grandes medios. A ver, en algún momento... José no quiere hablar. En algún momento el muerto sale a la luz. Y el retorno desde ahí es muy difícil. Cuando vos soltás mucho la piola, cuando te obligan a recogerla, es muy complicado. Entonces, hay que ser menos hipócrita, hay que ser menos caraduras, ¿sí? Son extremadamente caraduras, porque además esto es chiquitito. Yo, que no hace muchos años que estoy acá, conozco y sé de los muertos de más de uno de estos pontífices de la moral y las buenas costumbres. Bueno, los voy a nombrar porque son los que tú citaste en tu artículo. Sí, no hay ningún problema. Bueno, comenzamos entonces con Oscarchito, Santulita, Benjamón, Menchi. ¿Se nos escapa otro? Sí, Enrique, Carlitos. Enriquito, claro. A ver, ellos pontifican, son grandes demócratas y la mayoría de ellos... Opinólogos y analistas del todo. Sí, son todos los... pero la democracia les trajo ese estatus moral que no tenían antes del retorno de la democracia. Y eso molesta y la gente empieza a notarlo y la gente empieza a saber quién es quién. Entonces el mensaje se hace mucho más complicado. Acá nos piden que cerremos el programa. Nos están echando. No, mentira. No, has dado un tema medular y es que el pueblo es sabio y paciente, decía un cantante venezolano, Ali Primera. Con eso quiere decir que la gente se da cuenta cuando los están manipulando. La gente se da cuenta cuando le están inculcando un mensaje que no tiene lógica. No, porque además ellos tienen sus propias cajas de resonancia. Y a vos que te gusta que yo de nombres, tenemos el caso de Luis Vareiro. Explícamelo. Políticamente incorrecto. Ponele. Eso ni él se lo cree. Claro, pero si vos a él le planteás, porque muchos conocidos míos, incluso yo, le hemos planteado respetuosamente alguna disidencia con su opinión, te bloquea. Es que fíjate. Entonces, claro, vos entrás y mirás las opiniones de Luis Vareiro y son todos aplausos, todos loas a su venerada concepción de las cuestiones. Pero el resto es que estamos todos bloqueados. Bueno, pero es que lo que pasa es que él pertenece a una, digamos, una congregación progre globalista. Y por tanto, entonces, todo su contenido es aplaudido por su seguidor. Claro, pero, a ver, vos matás el debate. Para él no existe, ni para ninguno de los que has citado, existe la libertad de pensamiento, porque responden a una lógica de la corrección política. También, pero ese tiempo se acabó. Yo soy de la época en que 5 tapas del diario Clarín en Buenos Aires te volteaban un gobierno. Pero ya esa etapa... Lo mismo pasaría acá con ABC, 4, 5, 10 tapas de ABC, te volteaba un gobierno. Hoy no, te mueven la aguja. Porque hoy cada ciudadano tiene un teléfono y en cada teléfono llega la información. La información se democratizó. Y eso es lo que estos comunicadores no lograron entender.
¿O saben esto y sin embargo insisten en esas líneas comunicacionales para imponer sus narrativas sesgadas? Evidentemente les sirve. Difícilmente les sirva si tomamos en cuenta la llegada de su mensaje. Evidentemente, en otros aspectos sí les está sirviendo. Bueno, yo lo que puedo agregar es que nosotros, por ejemplo, desde Radio 1000, desde nuestro programa, también están nuestras respectivas cuentas de Twitter, que yo personalmente no bloqueo a nadie y si me quieren insultar lo pueden hacer. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Los insultos los pueden dirigir a @Nico Dursi. Y también la de La Boca del Lobo, ¿cuál es? Es La Boca del Lobo Pi, @La Boca del Lobo Pi. Y bueno, también mi Twitter es @Nahem_BZLA. Bien, cuando son las 20:55, tiempo de despedirnos, les deseamos entonces que tengan un feliz descanso, un asueto de la Semana Mayor o de la Semana Santa. Cuídense mucho y a la vuelta entonces el próximo lunes tendremos Enfoque 360. Y recuerden, en nuestro clásico de los viernes con el rock sureño, que es La Boca del Lobo, todos los viernes de 20 a 21. Buenas noches. Buenas noches para todos.